Dios bendiga a los hermanos en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más de poder compartir una porción de la palabra con cada uno de ustedes. Así le invito, como es costumbre, que vaya y busque su Biblia y me acompañe y abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8. Vamos a considerar algunos versículos de este capítulo, Hechos 8, 9, verso 9 al 13. Gloria a Jesús. Hechos, capítulo 8, verso 9 al 13. Leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dios bendiga su palabra, añada bendición a ella, bendito Jesús. Quisiera hablarle en este día sobre una conversión genuina. Estamos hablando de una conversión, sabemos que esto lleva más allá de solamente decir yo creo en Dios, va más allá de yo pertenecer a un grupo, a una iglesia, va más allá de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos decir. Una conversión en Cristo Jesús. Siempre debemos de estar alegres, gozosos, agradecidos con Dios por hacernos parte de este glorioso y bendito evangelio. El que Él nos haya encontrado, nos haya amado primero. Mire, es cuestión de ser agradecido, de estar siempre gozosos y estar felices. Es un privilegio el que nosotros podamos anunciar el bendito y glorioso evangelio de Jesucristo. En esta porción que hemos leído, encontramos a Felipe, que estaba predicando, este evangelista, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, y lo encontramos en varias porciones de la palabra, específicamente en el libro de los Hechos, donde él se encontraba predicando y el Espíritu Santo de Dios lo usaba con poder y con gloria para llevar el evangelio. Encontramos a Felipe en el capítulo 8 predicando en la ciudad de Samaria. Ahí es que se encontraba este hombre. Y podemos ver que cuando Felipe predicaba, era respaldado por Dios. ¿Por qué decimos que Felipe era respaldado por Dios? Porque anteriormente a los versos que leímos, encontramos que dice que muchos, oiga bien, que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que dice que esto traía gozo a aquella ciudad. Podemos ver que el evangelio de Dios, del reino de Dios, trae este respaldo cuando le siguen estas maravillas, estas señales, estos prodigios por medio de la mano de Dios. No era Felipe, Felipe era el instrumento. Pero también encontramos en el verso 9 que leímos que había un hombre llamado Simón. Muchos lo conocen como Simón el Mago. Engañaba a muchas personas. Pero cuando Felipe llevó el evangelio, muchos creyeron y dejaron de creer lo que este hombre les decía y dejaron de ser engañados. Aún mismo encontramos que aparentemente, vamos a decirlo así, aún mismo este hombre se convirtió porque hasta se bautizó. Y eso lo vemos en los versículos 13 en adelante. Y vemos de que muchos al recibir la palabra lo hacían con gozo y se convertían. Muchas señales, muchas sanidades seguían lo que Felipe predicaba. Y por eso es que él era respaldado por Dios, siendo el instrumento que Dios usaba para predicar, para llevar este glorioso evangelio.
encontramos a este hombre también que no se oponía, por el contrario, vemos que dice que creyó, se convirtió y se bautizó. Pero más adelante hay un suceso que nos va a aclarar si es que este hombre en realidad tuvo una genuina conversión, que si en realidad se convirtió, dejó de ser lo que era y ahora era siervo de Dios, ya que dice que acompañaba a Felipe desde que tuvo este encuentro, podemos decirlo así. Si alguien viene a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como iglesia, y nos dice: yo quiero ser parte, yo quiero pertenecer a la familia de Dios, nosotros no somos quienes le podamos decir: no, tú no puedes, o se lo podamos nosotros impedir. Por el contrario, sabemos de que las puertas de la iglesia, las puertas al reino de Dios están abiertas para todo aquel que acepte en la oferta. Nosotros no podemos decirle: oh, enséñame tu ID, tu background, es decir, todo lo que tú has hecho antes, déjamelo. No. Claro que no. No podemos decirle: mira, ¿a qué tú te dedicas? O qué hacías antes, o esto, lo otro, para tú ser parte y pertenecer a la familia de Dios. No, por el contrario, debemos de aceptarle, permitirle que entre y que sea parte de, ¿por qué no?, de la familia de Dios. Ahora bien, el que nosotros digamos si se ha convertido o no, tampoco es nuestro trabajo, no nos corresponde a nosotros, ya que es Dios el que conoce las intenciones, los pensamientos, absolutamente todo lo que nosotros somos. Muchas veces nos preguntamos por qué suceden cosas a ciertas personas creyentes, o por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, pero en realidad la respuesta nosotros no la tenemos. Lo que sí nosotros nos podemos preguntar, cuestionar, es si en realidad nosotros hemos sido verdaderamente convertidos. Es decir, eso es lo que a nosotros nos corresponde. Preguntarme, analizarme, escudriñarme dentro de mí, a ver si es que yo he sido verdaderamente y he creído en el Evangelio y soy una nueva criatura en Cristo. Si en realidad en mí hay una genuina conversión. Eso es lo que yo puedo decir, pero sobre otra persona no me corresponde, no nos corresponde a nosotros. Es Dios y la persona, porque es una relación entre Dios y cada uno de nosotros individualmente. Podemos ver de que este hombre se convirtió. Muchos de nosotros podemos engañar a los hombres. Yo los puedo engañar. Cualquier otro los puede engañar. Pero al que nosotros no podemos engañar, ni puede ser engañado, es Dios. Él es el único que lo mira absolutamente todo. Sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe lo que nosotros hacemos, lo que necesitamos y lo que Él ya ha depositado en nosotros. Él es el único, no podemos engañarlo, podemos engañar a otras personas y en nuestra apariencia ver de que hay una genuina conversión. Pero la verdad de las cosas puede ser totalmente diferente, porque en esencia, que es lo que hay por dentro, todavía no ha existido. No hay una genuina conversión. Debemos nosotros preguntarnos, debemos de nosotros cuestionarnos a sí mismos. ¿He sido yo convertido en apariencia y en esencia? Porque si es en apariencia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, es necesario nosotros poder ver y poder entender que de apariencia cualquiera se convierte. Y es el caso de este hombre. Muchos dicen de que él hizo bien porque, ¿verdad?, más adelante vamos a leer los versículos donde él quiso comprar el don de Dios, donde él quiso pasar desapercibido, ¿okay?, con una práctica que hacía antes, pero que ahora ya no era aceptable. Entonces, en apariencia este hombre se había convertido, había una genuina conversión, pero más adelante vemos que en esencia todavía seguía siendo aquel hombre. ¿Cómo nosotros podemos saber
si en realidad hay una genuina conversión en nuestra vida. Nosotros no podemos ver a través de la persona, porque muchos, o todos vamos a decir, tenemos un mecanismo de defensa. En apariencia actuamos de una manera, pero en esencia lo que hay adentro, mire, suceden muchas cosas. Entonces, podemos aparentar, pero la realidad es que nuestro accionar deja mucho que desear. La esencia está totalmente aparte, muy alejada de la realidad de la apariencia. ¿Por qué? Porque no ha habido una genuina conversión. Podemos hablar y podemos mezclarnos con los que adoran a Dios, con los que van a la iglesia, pero muchos estamos teniendo ciertas luchas, ciertas debilidades, ciertas tentaciones que no estamos superando y que es necesario que le pidamos a Dios, porque es decir, sin Jesús es imposible que atravesemos estas cosas. Es imposible nosotros poder ser libres, esa libertad que necesita todo hombre antes de conocer a Cristo. Podemos ver que este hombre necesitaba una liberación. ¿Por qué? Porque era un engañador. Y para nosotros dejar nuestra vieja forma o manera de vivir, necesitamos entregarnos por completo a Cristo Jesús. No podemos entregarnos nosotros por partes. Es decir, es necesario que tanto en apariencia y en esencia nos entreguemos a Él. Y si en algo nosotros hemos fallado, sabemos que la palabra nos enseña que abogado tenemos a Jesucristo hombre, el cual intercede por cada uno de nosotros. Presentémonos a Dios tal cual somos y digámosle que necesitamos que intervenga en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una genuina conversión. Porque posiblemente sea de apariencia. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo yo saber si mi conversión ha sido genuina? Bueno, podemos ver de que cuando somos y entramos en esa conversión genuina, nuestros pensamientos son renovados. Son renovados. Es decir, ya no busco mi propio interés. Mi forma de pensar cambia. Mis deseos cambian. Mis acciones son diferentes. Si yo sigo pensando de la misma manera, sigo deseando las mismas cosas que yo deseaba antes de conocer a Cristo, si mi accionar sigue siendo el mismo antes de yo ir a la iglesia, entonces no ha habido una conversión genuina. Es necesario nosotros poder comprender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Este hombre en apariencia se convirtió, pero podemos ver en el verso 18 del mismo capítulo 8 de Hechos que dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles, oiga bien, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Posiblemente por ser un nuevo convertido, su conocimiento no era vasto para saber de que el don de Dios no obraba de esta manera. Necesitaba más instrucción. Posiblemente vamos a darle un poco de beneficio, pero cuando quiso adquirir por dinero el don de Dios, ahí podemos ver de que Pedro lo reprendió, ¿okay? Porque los discípulos habían venido a ver las cosas, los apóstoles habían venido a Samaria a ver, porque escucharon lo que se estaba haciendo a través de la palabra de Dios y lo que Felipe, cómo Dios estaba usando a Felipe. Entonces encontramos de que Pedro reprende, lo regaña y le dice en el verso 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Pero anteriormente leímos que este hombre se había arrepentido y se había bautizado.
pero en apariencia, porque en esencia seguía deseando lo que hacía antes, poder no solamente tal vez obtener beneficios, sino ser él reconocido, ser grande. Muchas veces cuando Dios nos usa, tendemos nosotros a creer que es por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él, que cuando nosotros hablemos, nosotros prediquemos, las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Es decir, que sea Jesús siempre exaltado, a Él sea la gloria, la honra. No a nosotros nos pertenece, debemos de entender que todo es por gracia. Este hombre puede ser que le faltó conocimiento, pero el apóstol Pedro vemos una transformación en él completamente. Y ahora que habla, no habla por hablar. Y lo reprende y le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete de esta tu maldad. En apariencia pudo haber engañado tal vez a Felipe o a los demás. Pero cuando se tiene el Espíritu Santo de Dios, nadie puede engañar al Espíritu de Dios. Trató de persuadir a los apóstoles, pero llenos del Espíritu Santo pudieron ver las intenciones que este hombre tenía. Ahora bien, encontramos en el verso 24 de que él cayó en cuenta y les respondió y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pudo reconocer su falta. De no ser así, que hubiese alguna falta, él no lo hubiese reconocido, simple y sencillamente se hubiese ido. Pero él entendió lo que los apóstoles le estaban reprochando y lo que le estaban diciendo sobre su forma de accionar. Esperando en Dios que nuestro accionar vaya de acuerdo con nuestros pensamientos, nuestros deseos, que vaya en dirección del blanco que es Cristo y que nuestra conversión sea genuina. Roguemos siempre a Dios que nos ayude a permanecer fiel y que no busquemos nuestro propio bienestar, sino el del prójimo y sobre todo hacer las cosas que agraden a nuestro Dios. Es necesario que haya una genuina conversión en nuestra vida para así alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que sea Él ayudándonos en cada una de las áreas de nuestra vida, porque siempre necesitamos. Puede ser que en unas áreas más que en otras, pero solamente Cristo nos puede ayudar a llegar a esa perfección de la cual la palabra de Dios nos habla, a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Y si alguien ha fallado, ¿por qué no pedir perdón a Dios? Que Él está dispuesto a perdonarnos en cualquiera que sea nuestra falta. Pero es necesario que nos apartemos. Este hombre si hubiese convertido, si hubiese apartado también de este accionar que podemos ver que aún mismo los apóstoles le dicen más adelante, arrepiéntete porque has actuado mal. Puede ser que estemos actuando mal, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña o lo que Dios quiere. Por eso es necesario la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de actuar como hijos de Dios, con una conversión genuina. Quisiera que me acompañara y hiciéramos esta oración en esta hora, pidiendo a Dios los unos por los otros, en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por permitirnos hablar de ella, poder encontrar, oh Dios, el pan necesario. Tu palabra, oh Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra a donde nada ni nadie puede hacer. Gracias, oh Dios, porque ella nos enseña que necesitamos una genuina conversión, que es necesario, Dios, que nos apartemos de nuestro antiguo accionar, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, y que procuremos siempre el bien, que procuremos, oh Dios, alcanzar la meta del reino de Dios.
Ayúdanos, oh Dios, a mejorar en cada una de nuestras áreas día con día. No te apartes de nosotros. Sabemos que sin ti es imposible, oh Dios. Te pido, Dios, por aquellos que van a escuchar el video, lo van a ver. Te pido que los bendigas de manera especial a los hermanos de la iglesia, oh Dios. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, oh Dios, a no tomar decisiones a la ligera. Permite, oh Dios, que siempre tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos. Hasta la próxima.